En términos de inteligencia artificial, Google no sé si ustedes leyeron un tema que hubo sobre un contrato con el gobierno de Estados Unidos y la implementación sobre uso de machine learning y tecnologías de inteligencia artificial para, podríamos decir, tal vez fines bélicos o cosas por ese estilo. Hubo una discusión interna, renunciaron empleados de Google y Google llegó a 2 puntos y fue uno, retirarse de un contrato de literalmente billones de dólares con el Departamento de Estado de los Estados Unidos porque consideraba que esa implementación y ese uso de la inteligencia artificial pues no era el que nosotros buscábamos como empresa y diría más como empresas, como personas que trabajamos en las empresas. No olvidemos que al final del día somos personas los que trabajamos en las organizaciones y los que tenemos que guiar, digamos, esa discusión y hablar sobre esto, sobre la ética de inteligencia artificial y demás. Google eligió voluntariamente retirarse y no presentarse a un contrato, a ese contrato, billones de dólares, que es algo, pues, sí, imagínense la comisión de un negocio de $1 billón. Pero también nos llevó a plantearnos un tema sobre el debate de qué era la ética en inteligencia artificial y Google llegó a siete principios, que eso fue un blog hecho por el gerente general de Google, por el CEO, que busca plantear cómo Google ve el tema. Entonces, son 7 puntos incluso para no hacer trampa y porque tengo una pésima memoria, anoté ahí para no olvidarme. Pero básicamente el primero es que tiene que ser beneficioso para la sociedad. Y creo que eso es un punto que a veces nos olvidamos y es, al final del día, creo que todo lo que hacemos y construimos, pues debe al final del día representar un beneficio para nosotros, ¿sí? De una u otra manera. El segundo es que si hacemos eso, por ende también tenemos que asegurarnos que la inteligencia artificial no vaya a crear o reforzar prejuicios. Entonces, ahorita hablábamos y les contaba sobre un caso que hubo en Estados Unidos donde utilizaron machine learning para digamos, ejecutar sentencias y sugerir sentencias en términos de derecho y resulta que la máquina sistemáticamente comenzó a aplicar condenas superiores a gente de color. Y eso no fue porque la inteligencia artificial lo que hizo al final fue que aprendió un patrón que desafortunadamente como nosotros, como personas, estamos impulsando. Entonces no podemos utilizar la tecnología para respaldar tal vez esas cosas que nosotros podríamos mejorar como personas. El tercero es construirla y poder tener una manera de construir y probar si está bien o no. Y sinceramente yo no sé qué nos hace pensar que si nosotros hoy construimos software y entramos a páginas y sale error 400, error 500 y yo no sé cuánto más exception, no sé qué nos hace pensar que vamos a implementar de una manera perfecta de entrada una inteligencia artificial. Entonces tenemos que tener una manera de construirla, de ejecutarla, de sostenerla y de evaluarla, porque pues va a ser propensa a tener errores y tenemos que mejorarla. La cuarta es precisamente alrededor de eso y es que tenemos que construir mecanismos para que respondan a las personas, ¿sí? Porque precisamente pues estamos hablando acá ahorita de una conversación muy chévere, la verdad. Yo decía, al final del día, el futuro que ustedes crean o hayan visto en el cine es totalmente plausible en este instante. Desde Terminator, Yo Robot, ¿sí? Estamos en un punto donde cualquiera de eso puede pasar, pero también creo que eso nos pone en una oportunidad y un campo donde nosotros estamos, y precisamente estos espacios son tan importantes, donde tenemos que comenzar a hablar de estos temas y examinar, porque al fin y al cabo el futuro al que nosotros vamos a ir es el que nosotros queramos construir. Y esa es la oportunidad que tenemos en este momento a través de estas tecnologías. El quinto es que tenga diseño y más bien que tenga la privacidad como parte fundamental de la creación de la inteligencia artificial, porque si al fin y al cabo la inteligencia artificial, y hablemos de una rama, machine learning funciona a partir de un volumen de datos, pues tenemos que garantizar que esos datos entonces no nos lleven a poder, mejor dicho, tenemos que garantizar que la privacidad de esos datos exista. El sexto es buscar la excelencia y la construcción de esa tecnología, que definitivamente yo creo que cambia el mundo. Y la séptima es que se cumplan los 6 preceptos, ¿sí? Que lo que construyamos obedezca a esos principios y Google abiertamente dice hay 2 que no queremos. Bueno, en realidad son 4, pero resalto 2 en este momento. Uno, términos bélicos y utilizar la tecnología para al fin y al cabo propagar muerte y ese tipo de cosas. Y la segunda es no utilizar la tecnología para crear un estado de lo que llaman surveillance state,
o sea, para utilizar esto para al fin y al cabo monitorear, supervisar y suprimir nuestros derechos como seres humanos, porque al fin y al cabo creo que está en nosotros poder ejercer ese derecho de libre pensamiento y no podemos tener plataformas tipo 1984, no sé si se leyeron el libro, que lo que hagan es un estado de opresión del libre pensamiento del ser humano. Entonces, esos son los principios que trae Google que me parece muy chévere, que surgieron a partir de esta discusión, pero creo que es una discusión que no solo la tiene que hacer Google, sino la tienen que hacer absolutamente todas las empresas que trabajan con inteligencia artificial. Y un segundo componente fundamental es el gobierno. Y aquí veo personas de gobierno. Entonces, ustedes tienen que hacerse esa pregunta, porque al fin y al cabo, tanto el gobierno como las empresas, todo tiene que funcionar en función de nosotros. Son, son entidades que al fin y al cabo no existen físicamente, sino que nosotros hemos creado a nivel lógico. Y por ende tienen que operar y funcionar para el beneficio de nosotros. Y por último, y ahí paro, creo que necesitamos acelerarnos en este tema. Porque yo creo que ninguno de nosotros dimensiona lo disruptivas que son estas tecnologías y la capacidad de cambio que tiene que dar. Y hay una realidad, es que gubernamentalmente podríamos hacer un mucho mejor trabajo de cómo contratar estos servicios, de cómo adoptar estas tecnologías y lo tenemos que hacer ya. Porque si no lo hacemos, yo creo fielmente que esta tecnología nos puede hacer muy competitivos y como te comentaba ahorita, creo, yo estoy, perdón y que lo diga así, yo estoy mamado que nosotros somos un país que está en vía de desarrollo y yo me pregunto cuándo ya nos van a decir, oye, ya te desarrollaste, ¿sí? ¿Cuándo? Ay, ya creciste, te felicito, qué chévere, eres un adulto. Pero entonces para llegar y desarrollarnos definitivamente creo que estos son tecnologías que nosotros podemos adoptar y creo que ni tenemos un marco legislativo ni tenemos una manera de adopción que en realidad respalde esa visión. Creo que tenemos un gobierno ahorita muy chévere que está hablando de temas de Big Data y demás, pero tenemos que crear un marco que respalde eso y el llamado que yo hago es que tenemos que tener esas discusiones y las tenemos que tener rápido porque cada día que pasa esa brecha tecnológica es superior. Nosotros no necesitamos un Rappi, necesitamos tener 100 Rappis y tenemos que crear el ambiente y la tecnología para que eso ocurra y para que al final del día todos los servicios, tanto gubernamentales como no gubernamentales, nos favorezcan. Y eso es lo disruptivo de esta tecnología. Entonces creo que mi llamado es a actuar y eso es la visión que yo tengo. No sé, yo creería que Google la comparte. Entonces creo que tenemos que generar ese marco. Muchas gracias. En algún momento de mi vida yo fui economista y claro, uno piensa sobre todo también en las brechas que genera la exclusión económica, pero también puede ser una exclusión tecnológica, ¿no? De quienes tienen acceso a la tecnología que son privilegiados y otros que no tienen acceso a ella y que no se pueden llegar a beneficiar de esos elementos. Es un tema importante para considerar a la ética. ¿Tú qué opinas? Esto empezó así como un tren que se lo lleva uno por delante, ¿no? Empezamos de una con Isaac Asimov, yo también soy un gran fan y de una vez principios sobre, digamos, cómo empezar a desarrollar este tipo de tecnologías. Entonces esto ya arrancó de una vez como arrolladoramente. Bueno, para los que acaban de llegar, yo soy Camilo García, hago parte de la gerencia de I+D de la Corporación Ruta N. Para los que no conocen, pues la Corporación Ruta N es básicamente el distrito de innovación de la ciudad de Medellín. Básicamente es como una pequeña agencia de ciencia, tecnología e innovación de la ciudad. Y quiero hacer un pequeño disclaimer, yo soy abogado de formación, no soy programador, no soy ingeniero. Me preocupa un poco como la metafísica y el aspecto de las políticas públicas de esto, así que si digo alguna burrada desde el punto de vista técnico, por favor, siéntanse libres de corregirme e intervenir. Hoy en día lo que estamos haciendo, digamos, porque no tenemos realmente empresas asentadas en Ruta N que estén trabajando en temas de inteligencia artificial, tenemos solo una empresa que es muy pequeña y apenas está dando sus primeros pasos, más en temas de formación para adelantarnos en esas tendencias. Lo que sí estamos haciendo es repensando nuestro plan de ciencia, tecnología e innovación. Y lo estamos haciendo en torno a grandes retos de ciudad, que también es como una nueva tendencia para pensar el tema de políticas de ciencia y tecnología. Y básicamente los retos de las ciudades hoy en día pues son muy similares, ¿no? Temas de calidad del aire, temas de manejo de desechos y residuos, temas de manejo del agua, temas de movilidad, temas también de cerrar brechas digitales. Y ahí nos hemos empezado a preguntar un poco frente al tema de, bueno, cómo este tipo de herramientas, cómo estas nuevas tecnologías pueden ayudarnos a mapear
estos grandes retos de ciudad, a mapear también, identificar cuál es el avance que estamos experimentando en alcanzar esas misiones de ciudad y también qué tipo de acciones debemos implementar para alcanzar esas metas de ciudad. Entonces vemos la inteligencia artificial más como un tema de apoyo en la toma de decisiones e incluso en algunos casos también directamente de reemplazar la toma de decisiones. Pero eso viene acompañado también de muchos debates, lo que tú me preguntas ya directamente para resolver un poco esta pregunta. No la vamos a resolver, pero digamos, para hablar un poco del tema es, por ejemplo, en términos de equidad. Si uno mira hoy en día el mercado de las tecnologías está muy concentrado en unos actores que básicamente están obteniendo la mayor parte de utilidades de ese mercado. ¿Cómo eso va a afectar grandes sistemas sociotécnicos dentro de las ciudades? Por ejemplo, el mercado laboral. ¿Qué vamos a hacer con gente que hoy en día hace parte de sistemas sociotécnicos, como en el caso de la movilidad, si implementamos un sistema de buses autónomos, por ejemplo, o de vehículos autónomos? Y lo mismo así en diferentes sectores de la economía. ¿Qué hacemos y qué mecanismos inventamos o qué diseñamos para asegurarnos una distribución equitativa del ingreso? Cuando hablaban ahora del tema de asegurar una distribución también equitativa de los beneficios o que estas tecnologías sean benéficas, ¿qué entendemos nosotros por beneficio? Seguimos midiendo el beneficio desde el punto de vista de aumentos en productividad de algunos sectores o de PIB o ¿qué exactamente entendemos por beneficio de este tipo de tecnologías? También pensando en los principios, ¿cómo evitamos el sesgo y los prejuicios de este tipo de tecnologías cuando nos apoyan en la toma de decisiones? Es muy interesante ese tema digamos, de cómo algunos experimentos han mostrado, por ejemplo, sesgos y prejuicios raciales, por ejemplo, en Estados Unidos con el tema de tecnologías de inteligencia artificial para identificar eventualmente propensión al crimen y cómo muestra un sesgo racial. ¿Cómo nos aseguramos también de diseñar esquemas adecuados de accountability? Es decir, quién responde por efectos y desarrollos imprevistos de este tipo de tecnologías, creo que es un tema también clave y que desde el punto de vista jurídico no está resuelto, especialmente en nuestra legislación. ¿Cómo garantizamos también temas de seguridad y certeza frente al apoyo que esas tecnologías nos van a brindar en el tema de toma de decisiones? Y cómo garantizamos también la privacidad de los usuarios. Otro tema, desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Esos sistemas de Machine Learning, si los ponemos a analizar enormes cantidades de datasets, de manera que aprenden también durante el análisis, cuando entran a analizar otro dataset muy grande y eso saca un resultado, ¿quién tiene la propiedad sobre esos nuevos desarrollos? Entonces yo creo que son temas, digamos existenciales, pero también con implicaciones muy prácticas y no estoy seguro que estemos realmente preparados desde el punto de vista social, desde el punto de vista sociotécnico, desde el punto de vista legal para afrontarlos y creo que es precisamente también donde deberíamos empezar a enmarcar la discusión. Muchas gracias, Camilo. Vuelvo entonces ahora con Sean. Teniendo en cuenta estos elementos que venimos discutiendo, Sean, uno tiende a percibir que los estados, que los gobiernos no son lo suficientemente ágiles para adaptarse al avance de la tecnología, no van a la misma velocidad y esa ausencia de regulación se convierte también en una ventana de oportunidad o en un riesgo para cosas que sucedan sin control, porque se supone que el Estado está ahí como fin principal para proteger los intereses de la comunidad, de los ciudadanos. ¿Qué está pasando en lo que se ve desde la comunidad en el mundo, de cómo los gobiernos actúan en el tema de regular estos temas, de cómo la sociedad se manifiesta o actúa para empezar a darle como regulación o un marco a estos temas del uso de la inteligencia artificial, entre otros muchos de tecnologías emergentes que todavía están como sí, están emergiendo hasta ahora? Tienes tu micrófono. Sure. So one of the really big questions that we're coming across is, and it's been asked time and time again, is how can we create innovation-friendly and trustworthy artificial intelligence governance? And
So around that question of how can we be innovation friendly with our AI, and especially around the regulation point, there's two big ways that at least the EU has been going about this. One, it's to almost enshrine a duty of responsibility in the legal framework. So in the EU, responsible research and innovation is the only sort that the EU taxpayer is interested in funding. And so on the one hand, you have to say, in law, there is good innovation and there is bad innovation, and it helps society evaluate the things that are coming through. It's not going to be perfect, but at least laying out those frameworks and standards early on is very helpful. And second is what you tell to the regulator. You say, you don't your only duty is not to keep people safe. I mean, that is important, but you also have an explicit legal duty to encourage innovation where it doesn't create irreversible risks. So you want to be able to encourage piloting, even in the real world, as long as you can monitor and control what's going on. And so it's really important, and what we're seeing in the EU and the European Commission is that you need to give a clear duty to innovators and a broad duty to the regulators so that we can develop a framework for regulation in a field that's as complicated and difficult as AI. Okay. Les recuerdo a nuestros asistentes que es un café charla, así que a partir de ahora ustedes pueden aprovechar para hacer preguntas o traer al debate temas que les resulte de interés. Por mi parte, no sé si alguno levanta la mano y empezamos el tema. De mi parte hay uno que pensando en este tema también de la regulación, me surge, y es que ¿qué tan bajo control están aquellos que están haciendo experimentos? En el sentido hay proyectos que están en investigación ocultos, que no son conocidos, que ya los salen al mercado muchos años después de que ya son tecnologías maduras, pero en el proceso no son visibles para la sociedad y por lo tanto es difícil tener control de ellos. Es decir, yo estoy seguro que en este momento pueden existir muchos proyectos de uso de inteligencia artificial que desconocemos. ¿Hay algún mecanismo, hay alguna forma de hacer, pues no sé, como de conocer qué está sucediendo allí? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los que están desarrollando esas tareas, esas actividades de investigación frente a la sociedad, o los impactos y los riesgos que pueden generar sus acciones? Hablando contigo, con Cristian, pensábamos que ese es un tema que, bueno, Google sentó una posición, pero ni siquiera, digo yo, me gustó a mí la cosa, es porque no fue Google inicialmente, sino los empleados de Google. O sea, Google, claro, es un contrato de billones de dólares que uno, si tiene un negocito, no rechaza. Pero fueron sus empleados los que dicen, venga un momento, yo como ser humano no quiero meterme en eso. ¿Qué pasa con esas otras áreas? Ya estamos metiendo en la ética y es un tema medio filosófico, pero en esas empresas que están trabajando proyectos que no son conocidos, ¿cómo se regula eso? ¿Cómo se autorregulan? ¿Hay algo ahí que esté pasando? Desde la visión que tienes tú de una empresa muy grande de tecnología, ¿cómo lo ves? Pregunta bien fácil, ¿no? Breve. Pues nuevamente, yo creo que el empleado tiene mucho más poder y creo que es muy bonito que eso surja desde el punto de vista de la empresa, de sus empleados, como tú bien lo mencionabas. De hecho, ahorita en las noticias somos notorios no solo por ese tema de inteligencia artificial, sino también alrededor de un tema de acoso y demás, y creo que ha sido muy interesante la respuesta interna de Google. Y creo, es más, todo el mundo es como, ay, Google es muy chévere, quiero ser como Google, y yo digo, sí, hay que ser como Google. Creo que un planteamiento de una organización, al final del día, si los empleados no estamos de acuerdo, deberíamos ser los primeros que tenemos una responsabilidad de levantar la mano y decir, oigan, esto está mal. El problema es que uno, pues, yo no quiero perder mi trabajo, ¿sí? Y uno es muy… Hoy había una discusión muy interesante alrededor del paro de ayer, y perdón que me desvíe, pero creo que tiene toda la relación con el tema, y es… Obviamente hay gente que está molesta porque llegó tarde, no sé qué, y alguien decía, dejemos de pensar en términos individuales del impacto que tiene y evaluemos cuál es la discusión colectiva que está ocurriendo. Y en ese mismo principio, que me parece muy interesante, quiero dejar algo claro, no estoy abogando ni pro en contra de eso, ¿sí? Fue un tranco, una mamera, eso es otro tema, pero
mucho más que eso es la discusión que tenemos colectiva al respecto. Entonces creo que de cierta manera no es tan, o sea, es muy bueno que haya una empresa como Google, pero también es muy malo que hayan otras empresas que ni siquiera están teniendo esa discusión, ¿sí? Porque al final del día hay proponentes en este contrato de billones de dólares que van a ser entrenados, que la inteligencia artificial se va a utilizar para esto, que nosotros claramente tenemos una posición que no estamos de acuerdo, pero creo que debe armarse un gremio de jugadores muy importantes de tanto empresas grandes como los que están interactuando en esa inteligencia artificial para definitivamente contestar la pregunta que tú haces, que es muy claro: ¿qué es ético? ¿Sí? ¿Qué es beneficioso? ¿Qué es lo que hace que esto sea bien y lo que definitivamente hace que esto no esté bien? Y creo que no es una respuesta de una única organización, sino tiene que ver tanto el sector privado como el gobierno. Y esa es una realidad para mí dentro de la inteligencia artificial, y es muy interesante que se tenga esa discusión ahorita y no cuando se prenda Skynet, hermano. ¿Sí? Este es el momento de tener ese tipo de discusiones y hacia dónde lo queremos llevar. Yo soy un optimista en el sentido que yo creo que hay mucho potencial en la tecnología y nosotros no nos damos cuenta de lo increíble y lo que está pasando a nuestro alrededor. Hermano, sí, creemos que inteligencia artificial es muy bonito, decirle, ok Google, llama a tal persona y que me llame automáticamente, y es muy chévere, pero piensen mucho más, es que si yo estoy en Phoenix en este momento, hoy, y llego pido un carro en Lyft, es posible que me llegue un carro Waymo que es autonomía nivel 4, y eso implica que el carro no tiene que tener un conductor detrás del volante como seguridad, porque ya la autonomía de la máquina es buena. Y tú planteabas una pregunta muy chévere de qué hacemos con el transporte. Yo lo veo desde otro punto de vista también, y yo digo, en términos de transporte, si yo le digo un carro autónomo y lo programo y me aseguro que sea así, ese carro no va a cerrar, no va a ir a 50 kilómetros por hora en una zona que es de 30 kilómetros por hora, va a respetar el tránsito, va a respetar, y probablemente va a ser mucho mejor que la manera en que nosotros hemos llevado las cosas. Entonces, yo abogo porque se implementen estas tecnologías y porque creo que bien implementadas puede ser algo que nos cambie nuevamente la manera que tenemos que hacer. Entonces, no tenemos que ser adversos al cambio, y el reto no es, sí, la solución, es más, que pongo un ejemplo muy colombiano, hermano, la solución a Uber no es definitivamente coger los carros a varillazos. ¿Qué vamos a hacer cuando el carro se maneje solo y lo vamos a coger a varillazos? Que ese carro no va a sentir, ¿sí? Más se va a quedar quieto, chévere, ¡pah! ¿Esa es la solución a los problemas? Como sociedad y en general todos, planteémonos es eso, porque esa es la discusión que se tiene que dar acá, y es qué vamos a hacer, porque indistintamente si nosotros queramos que esto pase o no, la evolución va a ocurrir. ¿Sí? Nosotros podemos decir acá, no, inteligencia artificial es un peligro y no vamos a hacer nada en Colombia, y eso no significa que no va a pasar en el resto de los 200 países del mundo, y es más, los rezagados que vamos a quedar si nuestra política nos da miedo, entonces vamos a cogerlo a pata. Creo que es la invitación y creo que es lo que tenemos que hacer, porque tenemos que aceptar que hay una realidad del mundo y lo que tenemos que hacer es volver esa realidad muy ventajosa para nosotros, y yo lo veo como una gran oportunidad en realidad a todo nivel de lo que les decía, en realidad salir de ese vía de desarrollo, que me muestren cuál es la vía para ver dónde termina. Yo quiero llegar allá. Gracias, Cristian. Bueno, eso ya me gusta, ya hay manos levantadas, ya se puso charlado el tema, que es lo que me gusta a mí. Entonces, vamos por allá, por acá, y luego contigo de tercer, cuarto, listo. ¿Me acuerdan? Porque yo me despisto, me emociono y me despisto de en qué orden iba. Gracias. No, a mí me parece que Cristian dijo una cosa muy interesante, y es, digamos, cómo enmarcamos todo este tema dentro de la discusión colectiva que tiene que haber. Y creo que esa discusión colectiva, especialmente en el caso de Colombia, no ha ocurrido para el tema de estas tecnologías. Y creo que un elemento fundamental ahí es el tema de educación y de difusión también del conocimiento científico y tecnológico. La gente tiene todavía ideas, digamos, muy o exageradas o extremadamente positivas o extremadamente negativas de este tipo de tecnologías. Entonces hay gente que se imagina Skynet, ¿no? Hay gente que se imagina también un Hall 9000 que de repente algo sale mal y manda la misión al carajo, o tiene una visión extremadamente optimista sobre el cuento y extremadamente romántica sobre el cuento. Ojalá se desarrolle esta tecnología hasta el límite y libere a los humanos de las cadenas del trabajo y las labores cotidianas. Yo creo que hay un tema también de socialización y de cultura de la ciencia y la tecnología que es fundamental.
Sean también mencionaba algo que creo que es muy importante y es nosotros hoy en día no tenemos realmente como un marco de política para hacer ciencia e innovación responsable. Y creo que eso también tiene que ver un poco con lo que tú preguntabas ahora, ¿no? Pues cómo sabemos qué está haciendo la gente y cómo de alguna forma regulamos lo que está haciendo la gente. Yo creo que la pregunta es muy complicada, pero creo que la respuesta es fácil y es que no sabemos. Y no podemos saberlo hasta que el desarrollo salga y apenas en esos momentos cuando empezamos a evaluar también un poco, digamos, los eventuales impactos de ese tipo de desarrollos y de ese tipo de tecnologías. Entonces necesitamos como un contexto de política de innovación responsable que le diga a todos los actores como, miren, nosotros no podemos saber ustedes qué van a hacer, ¿sí? Con la información que tenemos, lo que les pedimos es que sea responsable y que se enmarque en estos objetivos sociales. Quiero volver un poco también al tema, y creo que es un ejemplo excelente, el tema de los potenciales beneficios de este tipo de tecnologías. Por ejemplo, en el caso de los vehículos autónomos. ¿Quién puede estar en desacuerdo en usar una tecnología que te lleva de una forma más segura a tu oficina en menos tiempo porque está coordinado con todo el sistema de vehículos autónomos que hay, contaminando menos y perdón por lo que voy a decir, con casi 100% de menos hijueputazos en el día, ¿no? O sea, ¿quién puede estar en desacuerdo con eso? Pero también tenemos que empezar a pensar, especialmente para quienes hacen parte acá del sector público, es cómo ese tipo de tecnologías transforman los sistemas sociotécnicos, entendiendo por eso un conjunto de instituciones, de actores, de desarrolladores, de consumidores, de mercados que se relacionan con tecnologías que eventualmente serían desplazadas o reemplazadas por estas nuevas tecnologías. En el caso de la movilidad, es que en una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, el transporte público es un gran sistema sociotécnico. Tienes el Transmilenio, tienes taxis, tienes Ubers, tienes los fabricantes de vehículos, tienes la industria de manufactura alrededor de repuestos, tienes economías informales alrededor también del repuesto, del mantenimiento, de vendedores de comida en la calle para los taxistas, de los puesticos de café. O sea, son sistemas que son no solo tecnológicos y que no se basan solo en el uso de ciertas tecnologías avanzadas, sino también sistemas sociales y pequeños mercados que existen alrededor de ciertas tecnologías. Entonces el cuento no es, no, yo reemplazo estos vehículos con esos nuevos vehículos porque la tecnología es mejor, es más segura, nadie está en desacuerdo frente a eso, pero cómo planeo también de una manera eficiente y socialmente benéfica para todo el mundo la transición de ese sistema sociotécnico a este. Y creo que ahí es donde las entidades de gobierno todavía no están preparadas para facilitar y para habilitar esa transición. Y yo creo que eso es un tema fundamental que también tiene que hacer parte de esa discusión colectiva. Muchas gracias. Vamos contigo y luego contigo. Vale, hay dos cosas que a mí me gustaría plantear en toda esta discusión. Señor, qué pena. Hay dos cosas que a mí me gustaría plantear en esta discusión y es que antes de comenzar a hablar de regulación de estas nuevas técnicas de inteligencia artificial, algo que debemos pensar es que para que este tipo de cosas se puedan hacer, se necesitan datos. O sea, cualquier proceso de inteligencia artificial, cualquier proceso de machine learning o lo que quieran, como lo quieran llamar, necesita no 100 ni 200, necesita decenas de miles de datos para que sea efectivo. Ahora, Oscar preguntaba, ¿será que hay por ahí alguna cosa escondida que nosotros sepamos que tenga que empezarse a regular? Pues no es escondido. Google lo hace todo el tiempo. ¿Cuántas personas hay conectadas ahora en Google? ¿Cuántas personas están recibiendo un ad directamente en su búsqueda que ya sabe que está buscando zapatos talla 38? ¿Sí? Eso se logra a partir de eso. Entonces la primera pregunta es, debemos empezar a pensar en esto, regulamos inteligencia artificial, pero ¿cómo regulamos el uso de esos datos? Y ayer hablábamos acerca de eso. Ayer hablábamos, oiga, queremos jugar al gran hermano en pro del bien de la sociedad, ¿cómo queremos auditar esos datos que están tomando de nosotros a diario? Es una cosa. Y lo otro es, deberíamos empezar a regular antes de hacer. O sea, las tecnologías se están construyendo, hay personas en este momento que están pensando en cómo implementar metodologías de inteligencia artificial para N cosas. Deberíamos regular esas iniciativas o deberíamos esperar a que se desarrollen, a ver de cómo van y luego decir, oiga, no, espere tantico, usted no debería
o hay que reencauzar ese emprendimiento o lo que sea que esté haciendo en cuanto a inteligencia artificial? ¿Quién se anota a atenderla? Toco por allí. Creo que es una pregunta también muy buena la primera y elijo contestarla porque obviamente hablamos Google puntualmente y estando de parte de Google creo que es muy chévere. Partamos de una base fundamental acá y con toda honestidad todos los que estamos acá, ¿cuántos de ustedes se leen el términos y condiciones o se lo han leído? De cuando ustedes acceden a un servicio de cualquier fabricante, no se llame Google en general. Levanten las manos, ¿alguien se lo ha leído alguna vez en la vida? Sí, partan de ese hecho. Entonces, para tener una discusión alrededor del manejo de privacidad de datos y demás, tenemos que partir de la base de entender a qué estoy accediendo y qué estoy en contra, ¿sí? En ese marco. Porque si no es un tema enteramente especulativo de lo que yo creo o de por qué me está saliendo eso, o es más, creo que ese cuestionamiento se tiene que hacer a partir de ese marco, ¿sí? Cualquier otra discusión no cabe sentido. Entonces, es una pregunta muy válida y creo que es una pregunta no solo para Google, es una pregunta para cualquier fábrica. Es más, cualquiera que tenga publicidad digital, admitamos así, y incluso ni siquiera que tenga publicidad digital, aplica para cualquier aplicación y punto, ¿sí? Ahorita estaba hablando con Oscar y le mostraba y le decía la evaluación de Uber, perdón, de Rap, sí, man, voy a buscar el sombrero. A Rappi no la evaluaron por $1 billón y más por ser una empresa de domicilios. Los invito a entrar a una plataforma que se llama One Rappi, Rappi One, que construyeron junto con Google, y ahí se van a entender dónde está el negocio de Rappi, ¿sí? Pero entonces incluso en un mismo Rappi, lean los términos y condiciones porque ahí está la base de esta nueva plataforma llamada Rappi One. Entonces, para tener una discusión del cómo manejamos los datos, que es muy válido, tenemos que partir de esa base que creo que cometemos una falla fundamental y es ni siquiera saber de qué punto de partida estamos. Eso por un lado. La segunda pregunta tuya de regular o esperar a que se construya, personalmente, no sé si sea políticamente correcto lo que va a decir, creo que el problema es que no estamos ni cerca de un punto, de un marco siquiera de regular. Estamos, mi punto de vista, por ejemplo, en términos de evaluación de nube, de temas de nube, estamos manejando la nube como un commodity, cuando es todo menos un commodity. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Yo creo que el problema de esperar es que en qué momento tú estableces ese punto que dices, ok, ya esto tiene sentido de regularse, tiene sentido de comenzar a hablar. Creo que tenemos es que partir de algo ya y como todo es evolutivo. Y creo que ese es un marco que es algo muy importante y es que la tecnología está cambiando tanto, vean, parten de una base muy pendeja, la ley de Moore. Y la ley de Moore dice que la capacidad computacional se duplica. Antes era 6 meses, en una charla me dijeron que es 18 meses, otro dice 2 años, perfecto, ¿sí? Asumamos que sean 2 años, que es el peor escenario. Eso significa que mi celular, que si es el mejor hoy, dentro de 2 años el que va a tener va a ser el doble. Dentro de 4 años va a ser 4 veces, dentro de 6 años va a ser 8 veces. Piensen que tal vez la legislación y lo que creemos para la tecnología vigente hoy, probablemente en esos 6 años va a ser otro panorama totalmente distinto. Entonces, mi punto de vista es, esto no es un tema de vamos a crear un marco de 10 años, esto tenemos que crear un marco ya que tiene que ir evolucionando a la velocidad que evoluciona la tecnología. El problema es que ni siquiera estamos teniendo esa discusión. Entonces, lo que les digo, la invitación es a menos charlas y mucho más actos. Y creo que hay un componente muy fundamental que tú tocaste, hermano, y es en términos de la educación, ¿sí? Y el problema es que estamos generando desde un punto de vista educativo, tal vez profesionales que el mercado no está asimilando. Necesitamos comenzar a crear recursos porque hay una carencia de recursos tecnológicos. Eso no es un problema de Colombia, es un problema a nivel mundial. Ahora, podemos ver eso como un gran problema o podemos darnos cuenta que lo que tenemos es una gran oportunidad porque Colombia tiene una gran ventaja en el mundo por su ubicación geográfica, por 1000 factores que pueden hacer que si nosotros le apostamos a ese componente podamos crear. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuánta gente certificada en tecnologías de nube hay en Colombia? ¿Sí? Ese número es paupérrimo. No les voy a decir porque es el de Google y no, ¿sí? Y no hay una colación, pero podemos hacer mucho más.
Entonces tenemos que hacer una campaña donde aquí tenemos es que hacer talleres de inteligencia artificial, de R, de Python, de programaciones de Machine Learning y demás, porque es hacia donde va el mercado nuevamente y es lo que nos puede dar a nosotros una gran ventaja. Pero objetivamente, y creo que el mensaje es detrás de eso, esto no depende de una única organización, depende de un colectivo. Y ese colectivo es el primero que se tiene que establecer y el primero que tiene que estar, por lo menos ese es mi punto de vista. Aquí tiene una pregunta que me hacían guiño, pero no dijo lo de Rappi, entonces… No, chismosea que Rappi One es una plataforma para ver los hábitos de consumo de los vendedores y que van a vender Rappi hacia los fabricantes de los productos. Y eso les brinda un insight sobre el consumidor que no puede brindar ningún otro. Entonces, ese es el tema. Uno jura que es más, una película muy interesante que les recomiendo, no sé si sea tan ética o no, pero se vieron la película de Founder, la de McDonald's. Los que se la vieron hay una parte, y es más, disculpen porque voy a hacer algo que yo creo que es un pecado capital, y es más o menos contar el final de algo, de una película, ¿sí? Que eso sí, no hay nada peor, ¿no? Entonces, el que quiera verse la película, todo bien, tápese los oídos. Hay una escena donde el tipo le dice, usted no está en el negocio de hacer hamburguesas, porque el tipo tiene un margen muy bajo en cada franquicia sobre las hamburguesas. Él le llega y le dice, el que fuera como su CFO, la persona financiera que entra, llega y le dice, su negocio no es vender hamburguesas, su negocio es, usted es una empresa de real estate, sí, que tiene propiedades y que es dueño de las propiedades, sobre donde esas propiedades se venden hamburguesas. Y el tipo cambia todo el modelo económico porque ahí sí saca plata. Entonces una cosa es lo que nosotros palpamos de una organización y otra muy distinta puede ser su negocio real detrás. Y eso es este caso particular, que es un tema muy interesante. Qué pena por no haber contado el chisme y qué pena por tirarme la película, aguanta resto. Hizo dos males de una ahí. Listo, vamos por acá levanta la mano y vamos luego contigo. Vale, buenos días. Yo creo que voy a tocar un punto y resumo un poco lo que ha dicho Cristian, lo que ha dicho Camilo, y hablo desde el punto de vista del sector público. Yo parte de una entidad, sector público, en la que nosotros, si bien nos vemos incitados y vemos toda la tendencia, todo el movimiento que tiene el tema de la tecnología a nivel nacional, a nivel internacional, todos los emprendimientos y todo lo que estamos viendo, nosotros nos sentamos a pensar y nos vamos un poco al marco regulatorio, no tanto la regulación de la inteligencia artificial, de los datos, de cómo nosotros podemos tener acceso a esa información, sino nosotros nos vamos al marco regulatorio de entidad pública, de cómo ejecutamos los recursos para acceder a esa tecnología. ¿Y en qué términos los digo? Nosotros podemos pensar, podemos estar muy acorde con el desarrollo tecnológico, pero no tenemos la capacidad de compra y de reacción que tiene el sector privado. No tenemos la capacidad de adaptación que tiene el sector privado porque inicialmente tenemos una restricción. Primero, presupuestal. Nosotros tenemos una restricción en términos de saber que tenemos unos recursos limitados durante una vigencia, durante un año. Y la ejecución de esos recursos nosotros la hacemos con unos entes de control detrás que a nosotros nos da miedo, entre comillas, dar cualquier paso o dar un salto o innovar porque tenemos un ente de control que muchas veces no es técnico, no es tecnológico y no comprende ese paso que nosotros como entidad pública queremos dar. Entonces, tenemos una Contraloría que va a cómo ejecutamos los recursos, tenemos en el caso distrital, una personería o una procuraduría que va detrás si nosotros estamos actuando bien o no estamos actuando bien. Entonces, yo creo que lo primero que debemos hacer para dar paso a lo que nos dice Cristian, a lo que nos dice Camilo y de lo que estamos hablando acá, lo que dice Javier, es nosotros debemos, o por lo menos el sector público debe entender que ya esto no tiene reversa. Y cuando hablo de sector público es entes de control, es temas de fiscalización, asignación de presupuesto. ¿Por qué? Porque nosotros ejecutamos un presupuesto este año o durante una administración, hablemos de la administración distrital, que sabemos que el próximo año se acaba y no sabemos cuál va a ser la idea de la próxima administración y si definitivamente le llama o no le llama la atención lo que nosotros ejecutamos
y en temas de, por ejemplo, inteligencia artificial, no hemos alcanzado a tener una base de datos, una cantidad de datos suficiente para saber si ese paso que dimos o ese salto que dimos funcionó o no funcionó. Yo creo que más bien es una reflexión y pongo yo creo que un dedo en la llaga desde el punto de vista público, es una reflexión que nosotros tenemos muchas restricciones en este momento para dar ese paso que se debe dar. Es inevitable, es inminente que nosotros demos ese paso, pero bajo qué premisa lo estamos dando y cómo lo estamos dando. Yo creo que la reflexión que tenemos, y es una reflexión en temas de regulación, y me voy de pronto un paso atrás a todo lo que hemos hablado acá, es el Estado y el gobierno como tal debe ser el primer generador de esas ideas y debe ser el primer auspiciador de esas ideas. Pero si tenemos tantas restricciones, yo creo que hay algo que no está funcionando desde la base y hay algo que no engrana en todo este desarrollo desde la base, y nosotros deberíamos tener una regulación diferente en temas de contratación, en temas de ejecución de recursos, que nos dé como un plazo más largo y no atarnos a una vigencia o a una administración para poder desarrollar proyectos a largo plazo. Tengo un montón de manos levantadas, dame un segundo. No sé si sobre esto alguno de los expertos quiere comentar algo, porque era más de un comentario abierto y si no, cedo la palabra a continuación. Entonces, acuérdeme quién iba en el orden. Creo que eras tú primero. ¿Sí? ¿O acá? Bueno, buenos días. Respecto a lo que tú comentas y un poquito de lo que se ha comentado, quería plantear un dilema ético porque yo trabajo con automatización de procesos con robots digitales y estos robots utilizan inteligencia artificial para maximizar el beneficio. Quería poner un ejemplo que ya plantea un dilema ético en lo que estamos haciendo y es, por ejemplo, un proceso de respuesta de PQRs, un reclamo escrito. Vengo yo con mis robots e inteligencia artificial, leo el contexto del problema, que es la queja que se está planteando. Al entender ese contexto a través de un árbol de decisiones puedo generar una respuesta automática para generar ya de una vez automática y generar el PDF impreso para que se le entregue al cliente que hizo el reclamo. ¿Qué pasa? Al hacer esto, pues si yo tengo un ejército a lo mejor de 50 o 100 personas que atienden PQRs escritas, como lo hacemos hoy en día normalmente de la manera tradicional, con inteligencia artificial probablemente es la mitad de la gente la que necesito para hacer el mismo proceso. Y eso aquí es donde viene el dilema de la amenaza a los empleos. Y menciono el tema de regulación. Y también el tema del primer principio. ¿Soy yo el que al implementar la inteligencia artificial hice el daño o el daño lo está haciendo el empresario que le es más cómodo reducir la gente, que a lo mejor reubicarla en otras posiciones donde pueden incrementar la productividad? ¿Debería el gobierno tal vez ya plantearse con estas inclusiones tecnológicas alguna regulación para que pues, no haya una reducción gigantesca de gente por causa de inclusión de nuevas tecnologías? Mira, me encanta el debate que planteas, hermano. Sí. ¿Y por qué me encanta? Porque yo voy a poner un ejemplo, que para mí es lo mismo. Uno ve una película vieja, que se note que soy poco aficionado al cine, ¿no? Y uno siempre veía una foto de la mujer, porque siempre era una mujer, no estoy diciendo, digamos, un tema machista, que tenía el pelo por acá y cogía los cables del cableado de las llamadas y era entonces ¿cómo se llama eso? El switch. El conmutador, la conmutadora, ¿sí? Entonces creamos un conmutador automático. Ahí perdimos ese empleo, porque yo creo que hoy en día ya no hay ni una mujer, ni un hombre, ni nadie haciendo el cableado automático, ¿sí? Entonces, para mí, yo creo que sí tiene que pasar eso, y para mí no hay un cuestionamiento si eso no es ético, si es socialmente responsable, es la evolución. O sea, si nosotros tenemos fábricas entonces, y voy a poner un ejemplo muy cruel, y perdón llevando esto, en Bangladesh probablemente que hacen ropa donde un niño por un beneficio de una organización, por donde exploto, y si eso va a existir, porque al fin y al cabo quiero producir el tema de ropa y demás, y puedo reemplazar eso por un tema automatizado, perdóname,
mismo principio, yo creo que eso es totalmente ético y totalmente válido implementar la tecnología. A lo que voy es, yo creo que no tiene sentido temer una tecnología por un reemplazo de trabajo. Lo que creo es que la tecnología genera nuevos trabajos. Yo me acuerdo hace 10 años, yo veía El Tiempo y llegaba y decía un artículo, dentro de 10 años trabajo del futuro, community manager, y uno leía la descripción y uno decía, no jodas, que le van a pagar a un man por estar en redes sociales mamando gallo todo el día. ¿Sí? Y hoy en día yo creo que no hay una organización que tenga una estrategia digital que no conciba esa estrategia digital sin un community manager. Entonces creo que el reemplazo de trabajos, al igual que el trabajo del conmutador generó otros trabajos, va a generar otros. ¿Qué sí creo que pasa? Que no necesariamente tu tasa de reemplazo va a ser igual a la que estás haciendo, y eso nos lleva a discusiones que son enteramente económicas y políticas, como por ejemplo un salario mínimo, un ingreso básico, que es algo que se está planteando en economías del mundo, ese tipo de cosas, y lleva a esa discusión. Pero una realidad absoluta es, hombre, estas tareas que estamos automatizando y demás, dejar de hacerlas y dejar de ser ineficientes, porque si lo puedo utilizar con tecnología, mi punto de vista muy personal, eso no hay que discusión, eso no es un tema ético, eso es un tema, hay que hacerlo y punto. Tenemos es que ver cómo ajustamos el modelo ante los efectos de esa automatización. Pero yo creo que la solución no es, no implementemos esto y seamos cada vez más ineficientes porque pues nos favorece a todos. ¿Sí? Porque va a tener un trabajo. No creo que esa sea la respuesta, por lo menos personalmente. Gracias. Tengo una participación acá, otra acá. Listo. Pero primero, ¿me has pedido la palabra? Sí, claro. Bueno, mi nombre es Harrison Ruiz, soy administrador de empresas, estudiante de maestría en administración de organizaciones. Desde el punto de vista estratégico, digamos, o sea, yo observo que eso es un tema más de descentralización porque igual hay diversidad de sectores, diversidad de actividades empresariales. Y de igual forma, como miembro del gobierno, también igual yo soy miembro del Estado, igual yo también ejerzo la función de control y manejo del contexto nacional. Es muy difícil colocar a las personas de acuerdo, a los sectores de acuerdos. O sea, las dependencias, los departamentos, las culturas, o sea, son factores, o sea, que afectan. El ejercicio de la logística sectorial y nacional también implica mucho en el desarrollo de los pueblos, de la gente. Entonces, pero igual, de igual forma, el marco estratégico para el desarrollo, o sea, independientemente de lo que ocurra, o sea, maneja unos criterios básicos. Entonces, digamos, por decir, si a Google le toca cambiar de actividad, ¿qué estrategias o qué situación implementaría para que igual pudieran surgir con el mismo efecto? Sí, es pregunta directa. No. Mira, no sé si me desvíe y si estoy haciendo un truco ahí de contestar de otra manera, cuando uno tiene una pregunta difícil. Creo que el tema es, hermano, también que todo esto implica una cultura de cambio. Y nosotros lo que hemos percibido, y es más, lo digo yo como empleado de Google, que yo he trabajado en Google un año y pico, y es más, les digo, si es verdad los rumores que Google es increíble para trabajar, comparado con los otros trabajos que tengo. Y el factor número uno al final del día de toda la tecnología es la capacidad de cambio y de asimilar esa tecnología. ¿Sí? Y el problema es que uno es una persona terca. ¿Sí? Y uno, si yo aprendo a hacer una cosa de una manera, lo más difícil es para mí ajustar a realizar ese cambio de cómo lo hago. ¿Sí? Hay un dicho que yo creo que tenemos que eliminar, que utilizan los americanos, que es en inglés, if it ain't broke, don't fix it. Si no está roto, no lo arregle. Y yo creo que esa es la vaina que va más en contra de la innovación del mundo. ¿Sí? Porque ya aprendimos a hacer algo de una manera, el cambiar a hacerlo de otra manera, el asimilar eso, es el reto número uno. Entonces yo creo que al final del día, y apliquen toda tecnología, el problema es que el primer elemento adverso al cambio es uno mismo. Y es más, míralo desde un punto de vista de herramientas, hermano. Si tú, caso personal, yo como muchas de las organizaciones de ustedes, probablemente trabajaba, y es más, no sé si sea ético hablar de productos de competencia, pero quiero expresarles el sentido de esto, y es yo había trabajado con Office toda la vida, Word,
¿sí? Y obviamente entro a Google y Google tiene su propia suite de ofimática. Y el primer problema que yo tengo, y lo digo así abiertamente, es que no veía el disquete para guardar, ¿sí? Entonces es increíble, ¿qué hago? No entiendo esta joda, mano. ¿Cómo guardo? ¿Sí? Y cuando uno entiende que el enfoque de esto no es un cambio de herramientas, sino lo que llaman colaboración, ¿sí? Y es cuando tú ves 15 personas trabajando sobre un mismo documento al mismo tiempo, y ahí uno dice, carajo, aquí cambia la manera en que hago las cosas. Hombre, el reto número uno es que si yo quiero implementar eso en una organización, las 1500 personas se van a voltear y van a decir lo mismo que yo dije, ¿y dónde está el disquete, hermano? ¿Sí? ¿Y dónde? Porque si yo hacía clic acá, ahora tengo que hacer clic acá. Entonces hay un componente social en torno al cambio, que es algo que es un trasfondo de esta conversación, me parece a mí, que es lo más difícil que hace que eso funcione. Y sé que tal vez no es una respuesta directa a tu pregunta, pero para mí es el abordaje de lo que tenemos que hacer, y es lo que tú dices, poner a esas personas de acuerdo. Nuevamente, creo que no es solo una organización, llámese Google o llámese como quieras, creo que tiene que ser un tema colectivo, donde un grupo de personas, que hay un componente que sí yo creo que es muy importante acá, es el expertise técnico asociado, porque al fin y al cabo esto tiene tecnología, y creo que, con todo el respeto a personas no tecnológicas, creo que su opinión no cabe si no tiene ese conocimiento técnico, por la profundidad y las implicaciones que tiene. Pero esto no puede ser guiado por los intereses de una organización, tienen que ser un colectivo de organizaciones. Tú dices que tú eres miembro del gobierno, pana, yo también creo que soy miembro del gobierno a ser ciudadano colombiano, y creo que eso es una mentalidad que tenemos que implementar. Al final del día, colectivamente, todos somos Colombia, ¿sí? Sí, las decisiones que se toman en el sector público a mí me afectan, ¿sí? Cuando le suben o no los impuestos. Son efectos, ¿sí? Entonces a todos nos interesa colectivamente que esto mejore, y creo que ese grupo tiene que ponerse ahí, pero creo que lo más difícil va a ser eso, el cambio. Y piensen en las organizaciones que ustedes trabajan, lo difícil que es ir a alguien y decirle tengo y quiero hacer esta idea que es nueva. Ese es el problema número uno, ¿sí? ¿Para qué se pone a joder con eso? Tenemos que crear una cultura de cambio, partamos de ese hecho. Bueno, no sé. Listo, creo que tenemos por acá la palabra, por acá y ahora por allá. Yo te tengo a ti volando desde hace rato. Contigo voy allá y vuelvo acá para ver si me organizo. Ok, buenas tardes. Pues yo he puesto cuidado, juiciosito, y bueno, se nos fue el ingeniero, y claro, Cristian, tienes mucha razón, pero yo veo que, por ejemplo, las entidades las ciudades tienen mucho dinero para invertir en la parte de tecnologías, ¿cierto? Pero no hemos mirado los municipios de sexta categoría. Analicemos un municipio que tiene de sexta categoría de presupuesto 5.000 millones de pesos, de los cuales el 50% se va para la salud. Entonces le quedaron 2.500 millones de pesos, y a eso sumémosle que el alcalde que llega es un señor X o Y que cree que tecnología es arreglar todavía, gobierno digital es arreglar computadores o arreglar impresoras. Entonces desde ahí debemos empezar a cambiar la mentalidad del jefe de grupo, porque si él no está como en el cuento, nosotros los CEO o las personas que estamos encargados de la parte digital en el municipio o en varios municipios, pues no vamos a poder hacer nada. Y le sumamos de que cuando se arma el presupuesto, pues el alcalde se sienta con sus secretarios de despacho, y a lo que menos nos dejan es a la parte de tecnologías en estos municipios de sexta categoría. Entonces le dicen a usted, sí, claro, yo le dejé a ingeniero, o le dejé, doctor, le dejé 2 millones de pesos para el año. ¿Usted se imagina qué podemos hacer con 2 millones de pesos en varios municipios para el año para transformar lo que nos exige el gobierno, que indirectamente, con todo el respeto, a veces hacen leyes desde un sofá de cuero, con aire acondicionado, pero ni siquiera han tomado la precaución de ir a conocer la realidad de los municipios? Porque conozco municipios que lo digo porque pues eso es lo que hago, conozco municipios que tienen veredas a 4 horas, a 4 horas. Entonces, ¿qué nos ha tocado hacer? Entonces, uno como municipio busque alianzas con embajadas, con otros lados, y por ejemplo hay algo que nos funcionó muy bien, y ayer se lo comentaba una compañera cuando estábamos en la hora del almuerzo. Se hizo escuelas digitales campesinas. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver escuelas colombianas campesinas, que fuimos nominados con Caracol, con la Fundación ATPO y la Embajada de Bélgica. Entonces, ¿cómo queríamos llegarle a la gente? Es muy difícil que el campesino se desplace todos los días 4 horas al municipio, o 2 veces a la semana, a tomar sus clases
digitales. Entonces le llega uno al presidente de la Junta de Acción Comunal, que es como el vocero de ese sector, y empezamos a capacitar al líder que enviaron de allá, que sí podía venir, ¿verdad? Porque tenemos que automatizar los recursos. Y esa persona se capacitó y él es el que está llevando los conocimientos al otro lado. Entonces, no sé cómo hacer que el gobierno nacional, ¿sí? ¿Cómo les explico? Que el gobierno nacional capacite verdaderamente y concientice a los alcaldes, que son los que también deberían estar en esto, acá, para que se empoderen de las tecnologías en su municipio. Porque mientras sigamos pensando como alcaldes que tienen todavía no teléfonos de estos, sino el otro que solamente lo necesito para que me llamen y contestar y llamar, no vamos a sacar esto adelante y podemos seguir todavía en los puestos 73 a nivel mundial, podemos seguir patinando. Entonces es algo que yo sí diría, con todo respeto, Cristian, que el ministerio debería en el año 2020, lo primero que hay que hacer es coger a los alcaldes, capacitarlos o por lo menos decirles, mire, esto es importante y esto tiene que ser base y guía en su programa de gobierno, en su plan de desarrollo. Mientras que ellos no dejen un capítulo especial en este cuento y le asigne el gobierno un poquito más de recursos para TICs a los municipios de esta categoría, yo creería que no vamos a salir adelante en todo lo que pretende que el Estado, que nosotros hagamos para que esto funcione. Muchas gracias. Yo voy a tomar tu opinión para armar una pregunta. Me voy a meter en la mitad y aprovechando que tengo el micrófono. Relacionado con lo que también decía Cristian, y es un poco el tema, lo hablaba en la mañana con Camilo, el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación respecto a los expertos y los que son potencialmente beneficiarios o víctimas de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y hay una discusión que no solo se está dando aquí en Colombia, sino creo que en otras partes del mundo, de qué manera deben permitirse abrirse espacios para que aquellos que no son expertos ni son científicos, pero las decisiones que se tomen en torno a tecnología les va a afectar directamente, ¿sí? Porque suele pasar, en otros países, aquí no, en otros países, que encontrar una solución innovadora para algo y la montaron. Vas a colocar un caso, que no tiene que ver con este tipo de tecnología, pero montaron unos molinos de viento, un sistema eólico para generar energía, ambientalmente buenos, ¿sí? No contaminan, pero caray, no preguntaron y los habitantes del lugar ya no pueden dormir por el bendito ruido que hacen las turbinas. Y lo otro es que era una zona de migración de aves y se tiraron como una parte del ecosistema. ¿Por qué? Porque es que los señores científicos que saben del tema, son los que saben, tomaron una decisión apoyados en su conocimiento, pero dejaron por fuera de las decisiones de este tema a los ciudadanos que habitaban ahí, porque es que ellos no saben de tipo de energías, de tipo de tecnologías. Y lo pego algo también, y yo creo que le voy a apuntar a Sean, que lo vaya muy relajado. Tú nos mencionabas que no existen esos frameworks, no existen esos marcos para organizar el tema, pero creo que ya incluso con otros temas de tecnología, no necesariamente inteligencia artificial, ya se empiezan a abrir escenarios de cómo construimos esas hojas de ruta éticas sobre elementos donde la ciencia y la tecnología debe tener en cuenta el llamado a la comunidad. Y lo hablo contigo es porque hay municipios que van a ver la inteligencia artificial directamente, se les va a demorar un ratico, ¿sí? Por su capacidad monetaria, mientras bajan de costo y demás, pero directo o indirectamente van a ser afectados y ellos también deberían tener una opinión. Pero es cierto, si yo parto del desconocimiento total, mi opinión puede que sea basada en suposiciones, en el titular de noticia, que probablemente no está bien orientado o algo así y no tiene razón. Pero lo digo es porque Apolitical tiene algo y es como que está al lado, no es una organización de gobierno, sino que está como al lado haciendo presión para que el gobierno tome buenas decisiones y lo hace de una manera estructurada. Si no está el framework, ¿qué se está haciendo como para avanzar en construir algo similar a una estructura, a un framework que le dé forma a esa ética que involucre a los que no son expertos también? Sure, I'll give a few comments and then I'll let Lucia Shia comment. But I think it kind of goes back to the question of trust and how can we get society to trust our model
of developing AI? How can we lay people into the process and put out clear ways in which we allow citizens, experts or not, and the representatives to more clearly take part in their innovative future? And I'll give 2 examples from the world. One is, so Denmark has a board of technology where the mandate is not to subsidize technology, but rather to identify society's needs so that researchers and innovators know what society wants fixed and to tell society what great things science are doing. So there's things that you can do in these legislatures, whether it's Poland having a standing committee on innovation or a top-level council on innovation like you see in Sweden and Switzerland. So that's one. And then the second is more participative policymaking. And so one example that we've seen is building museums of the future. So there's La Villette in Paris and Ars Electronica in Austria. And it's just a way to bring innovators and citizens together in places where these regulatory decisions are being made. And so you can basically bring them into the local level, get them involved in the process, and if people are baked into that decision-making process, then they'll ultimately be happier with whatever decision comes from the regulation and from the top, from the experts. Hola. A mí me quedó resonando una idea en la cabeza con el tema de cómo nos desarrollamos, salir del subdesarrollo del país, y tal vez hay que empezar pensando como un país desarrollado. Y quiero traer como un tema propositivo una experiencia de la industria privada. En el sector automotriz siempre hay una dura competición por tratar de estar al tope en tecnología. Y quería hacerle ese comentario para el gobierno porque creo que hay unas buenas prácticas para hacer ahí. Una es tener una visión, un departamento de investigación y desarrollo para dejar de ser reactivos. Y eso desde el punto de vista hay unos temas claros acá de recursos, data, hardware y software. No podemos estar haciendo cola para utilizar los últimos sistemas de tecnología. Colombia tiene que empezar a mirar cómo se nivela, cómo por lo menos están en el segundo escalón en ese nivel. Y por último, creo que hay que empezar a poner métricas, cuántos patentes, cuántos avances, cuánto estamos haciendo para poderlo aterrizar al nivel local, que es lo que nos interesa y es descentralizar mucho todo este conocimiento. Muchas gracias. Espere, me organizo. Yo por aquí tengo deudas pendientes, entonces tengo una deuda pendiente aquí, otra contigo. ¿Tú quieres atender? Listo. Me parece muy chévere lo que planteas, o sea, el punto que estás planteando ahí, y yo te digo 2 cosas, mi visión. 1, la nube es ese esquema que equilibra la balanza, ¿sí? Porque al fin y al cabo tienes el mismo grado de innovación acá al alcance de lo que tiene el mejor programador de Silicon Valley. Y es más, incluso la persona que está en la vereda quinto, que tenga un acceso a internet, tiene acceso a esa tecnología. Y lo segundo que tú planteas, que para mí es mucho más importante, y eso es lo que quería decir, vea, usted no se imagina la mano de clientes, gubernamental, no gubernamental, lo que quieran, que uno lo primero que va, y cuando llega le dice, ¿quién lo hizo ya? Quiero ir a verlo, ojalá en mi misma industria, de la misma manera ya implementado y no sé qué. Nosotros tenemos una mentalidad copy-paste, así le diría yo, ¿sí? Yo copio lo que fue exitoso afuera y lo implemento, porque con todo el respeto, bueno, iba a decir una grosería, estamos muy atemorizados del susto. ¿Sí? ¿Ya entendieron lo que iba a decir? Porque creemos que fracasar en términos de que una vaina no genere plata es un grave error. Y hombre, yo creo que yo lo que más he aprendido en la vida es de las veces que he cometido un error y no de las veces que he sido exitoso. Entonces nosotros no tenemos una cultura innovadora, no tenemos una cultura de probar, ¿sí? Tenemos una cultura de que funcionó y venga yo lo implemento, y el problema de esa mentalidad es que siempre va a estar un paso atrás. Y eso es para mí la esencia de lo que tú acabas de decir, y yo te digo, es un chip que tenemos que cambiar todos, porque nadie, es más, y aquí que hay personas de gobierno les digo algo que yo he oído mucho, y es, las personas que vienen del sector privado y trabajan en gobierno dicen, nadie toma una decisión, es eso, se dilata, y la burocracia ¿qué es? De gente que se atemoriza tanto por su cargo, por lo que está haciendo, por el temor a tomar una decisión errónea, que no pasa nada.
Y el problema es que si tomamos una decisión errónea, ya sabemos, por ahí no es el tiro. Machine Learning, ¿saben qué es? Machine Learning es para mí un probador de hipótesis, no es más. Yo tengo una idea y la máquina me va a decir, ¿es buena idea o no? Entonces el problema es, está muy bien cometer errores, y vamos a cometer errores y vamos a aprender. Y las grandes empresas y los grandes países han cometido los errores que ustedes quieran, pero ese chip hay que cambiarlo, pero es ya, porque es una economía y una mentalidad absoluta copy-paste. Uy, dolió. Buenos días. Siguiendo con la línea del tema de la conferencia de la ética en la inteligencia artificial, yo quisiera traer al escenario pues, ciertos problemas que se le ha generado al sector científico para redefinir en esta época de sociedad tecnológica los valores, la ética y muchos de los principios que deberían estar acompañando el desarrollo tecnológico. Desde el sector académico tuve esta experiencia. Fue más fácil, tuvo mayor acogida una ley en el Congreso de la República que prohíbe el uso de celulares en los colegios que una ley que pretendíamos impulsar para Cátedra de las TIC. Cuando llevamos la Cátedra de las TIC para los colegios, para de alguna manera llevar la idea de la innovación, siempre nos interrogaron en esos escenarios políticos que de parte de qué empresa venía, qué tal, qué esto, como para otro manejo. Pero no era eso, lo que se quería era, o lo que se quiere es, llevar la necesidad de que el desarrollo tecnológico empiece con las futuras generaciones, desde el colegio, y como una iniciativa de cambiar los estándares de educación para que los muchachos que tienen toda la creatividad se canalicen por esa vía. Es decir, yo como desde el sector académico veo que el desarrollo tecnológico el país no se lo ha tomado muy en serio, en la medida en que si ya hoy en día estamos pensando en la subrogación de esta nueva ley del gobierno en línea hacia gobierno digital, es fácilmente, el año pasado medimos qué tan satisfechos están los ciudadanos con las estrategias de gobierno electrónico. Y la eficacia que le dieron los ciudadanos fue cerca de un 38.7%, es decir, la eficacia en las tecnologías, y la encuesta se realizó en personas que usan redes sociales, es decir, están familiarizados con el tema y están de alguna manera apropiados con el tema. Entonces, ¿hacia dónde vamos? La ética para la inteligencia artificial, me parece que el sector científico con las ciencias humanas deben reconstruir los valores y saber de qué ética hablamos cuando hablamos de una sociedad tecnológica. Una ética posiblemente pragmática, es decir, que todas las políticas que se han impulsado realmente sirvan para lo que se están usando. El ingeniero por acá nos decía de un sistema para contestar PQRs, me parece muy bien la iniciativa, pero actualmente el documento cuando se radica en físico no se le está dando la respuesta. Y así muchos está pasando, es decir, están migrando, los problemas de base están migrando al sector tecnológico. Lo que pasó en Rappi con su primer sindicato, ya estamos viendo los problemas de base que no hemos podido solucionar, ya están migrando al sector o a la esfera de los planos tecnológicos. Entonces mi invitación es que realmente con el sector científico y las ciencias humanas redefinamos en una sociedad tecnológica qué valores queremos. Voy a dar la palabra aquí enseguida y luego vamos hacia allá. Ay, aquí también una opinión, después allá. Perdóname, tenía ahí con la mano. Tranquilo. Gracias. Bueno, pues yo tengo dos opiniones, dos puntos de vista. Lo primero es que estamos dejando de lado ver el campo y nos estamos concentrando en las ciudades. Yo pienso que la tecnología puede ayudar al campo a tecnificarse muchísimo más y más bien en vez de que la gente de campo se traslade a las ciudades, nosotros profesionales, técnicos y tecnólogos vayamos al campo a generar empresas, a generar educación, un montón de cosas que se pueden hacer en el campo que se están perdiendo y por eso es que se ve tanta aglomeración en las ciudades. Y entonces nos quejamos y con todo respeto los empresarios y las personas que estamos buscando empleo,
nos quejamos de que no hay empleo, pero debemos es generar ese empleo en otros lugares por medio de la tecnología. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas que no se hacen con la tecnología, compostaje, conservas, mermeladas, que se pueden hacer de manera artesanal y que las personas lo pueden hacer sin un robot, sin una máquina, y que se puede hacer un e-commerce, que son tiendas, manejadas directamente desde el campo. Entonces, ¿por qué no capacitar a esas personas con estas tecnologías, enseñarles que pueden exportar, enviar esa producción pues a las ciudades, afuera, y que tienen un plus? También mochilas, morrales que se pueden hacer pues de manera artesanal, no lo va a hacer una máquina. O sea, una máquina nunca va a hacer una cerámica, una máquina nunca va a hacer un morral. Eso lo hacemos nosotros como humanos, pero sí podemos tecnificar eso y hacer tiendas, e-commerce o pues muchas maneras para sacar ese producto. Segundo, el teletrabajo. A mí me parece increíble todo lo que está pasando con el teletrabajo y pues realmente para mí haber empezado este tema de descubrimiento por mi cuenta, trabajar desde casa, o sea, qué mejor manera, y para una empresa también ahorrarse una estructura, un alquiler, y con ese dinero paga otros 5 empleados con teletrabajo. Hay asistencia virtual, hay community manager, asistencia comercial también se puede hacer desde casa. Hay muchísimos programas que son CRM, en los que tú puedes hacer trabajo, ventas, telemercadeo, marketing desde tu casa y te ahorras, o sea, se ahorran un montón de plata y se solucionan muchos problemas en la ciudad, como, bueno, tema de conducción, o sea, transporte, sí, como que se atasca pues el transporte, bueno, me enredé, pero la idea, espero que lo entiendan, es eso. Y pues bueno, otra como paréntesis que quería decir, en Ecuador yo tuve la oportunidad de viajar en mayo y precisamente ellos estaban enfocando todo el tema de tecnología, incubación, coworking, mejor dicho, en el campo. O sea, ellos sí están en centro de emprendimiento, se llama Centro de Emprendimiento Innópolis, ellos están enfocando toda la tecnología, todo este tema de blockchain, todo eso en el campo. Las universidades están en el campo. Entonces no debemos es concentrarnos en las ciudades, sino también pensar en el campo y hacer esa asociatividad campo-ciudad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tengo una participación allí, otra por acá. Y como ya la idea es que vayamos cerrando cosas, voy a plantear 2 ideas alrededor de las cuales concretemos algo. Una es, me está dando la impresión, por ahí le estuve leyendo, que el tema de la ética etimológicamente tiene que ver con el término carácter, porque define como el carácter de la sociedad. Y de alguna forma lo que uno percibe es que estos temas sobre la tecnología lo que hacen es incorporar el carácter que la sociedad ya viene trabajando, sus temores, sus miedos, sus vicios, y lo que hace es como que se trasladan a la tecnología, algo así como que las cosas se parecen a su dueño, ¿no? Entonces parecería que también eso está pasando con el tema de la inteligencia artificial, que puede llegar a asumir como sus mismas características, virtudes y defectos. Entonces, es una que me queda ahí pensando. Y la otra es, ya para ir enfocando a seguir nuestros comentarios, ¿qué hay que hacer? O sea, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, estamos aquí pensando, algunos que nos estamos cuestionando, si aquí tuvieran que salir unas recomendaciones para la academia, el gobierno, la sociedad, publicamos un manifiesto y decimos, mire, este es el manifiesto de la ética de la inteligencia artificial en Colombia que salió en el Experience 2018, ¿qué debería decir o cómo se debería construir ese manifiesto? Listo, así. Muchos temas. Yo creo que lo bueno y lo malo de ser opinador en estos temas es que pues uno a veces no sabe qué hay que hacer, ¿no? Uno opina sobre todo, pero no dice qué hay que hacer. Yo creo que parte de lo que hay que hacer tiene que ver con un asunto que hablamos al comienzo, y es frente al tema de educación. Y pensando en este tema voy a tratar como de hacer como un wrap up de muchas cosas que se han dicho.
Y empiezo por esto. Nosotros acá estamos discutiendo un tema que de alguna forma es como un conocimiento muy arcano, si se me permite el término, y muy de élite, ¿no? Acá estamos filosofando sobre un tema que en el fondo, en este momento, en Colombia es supremamente de élite. Colombia desde hace unos años se jacta de ser un país con una cobertura tremenda en Internet. Pero cuando uno mira la realidad y lo que comentaba ahorita alguien frente al tema de municipios, el tema de pues, la última milla todavía es un asunto pues tremendo. Y pegándolo con lo que también se comentaba frente al proyecto de ley del uso de celulares versus el tema de educación digital o lo que sea, pues claro, porque es que el tema del uso de celulares en el salón es un tema que afecta a las familias, que afecta a los niños y que usted lo ve y que la gente entiende de qué se trata, entonces por supuesto que es un tema más taquillero, pero entonces vaya usted a un colegio y explique, no, ¿cómo hacemos para que la educación digital y nuevas competencias y de qué me están hablando? No, eso lo entendemos nosotros acá, pero vaya a explicarlo en un municipio y entonces póngalo también en el contexto de la competencia por recursos. Le enseño a la gente ese tema de ciudadanía digital o contrato un profesor para que enseñe inglés o para que enseñe matemáticas. O sea, yo creo que este es un tema todavía muy de élite que hay que aterrizarlo a unas realidades que realmente no son las realidades en las que estamos nosotros acá en este momento. Otro tema también tiene que ver, que también está relacionado con el tema de la apropiación de la ciencia y la tecnología, lo que Oscar mencionaba ahorita y me pareció, ayer leí un tuit muy interesante del exdirector de Colciencias, de César Ocampo, a propósito de las elecciones en Estados Unidos. Decía, no sé cuántos científicos tienen una silla ahora en el Congreso de los Estados Unidos, ojalá fueran todos científicos. Yo decía, pero pucha, pues eso me suena más, decía que eso sería una utopía, a mí me suena más como una dictadura científica. Yo no sé si por ahí es la cosa, yo en lo personal no estoy de acuerdo con esa visión. Creo que los científicos son precisamente expertos en su tema, pero no sé si tienen las habilidades para arbitrar entre discusiones sociales y además dimensionar también impactos socioeconómicos y culturales y sociotécnicos de su conocimiento científico. Entonces, lo que tú mencionabas ahora con el tema de los molinos. Y me recordó un ejemplo en Holanda. Yo vivía en un pueblito al sur fronterizo y cuando fui a contratar el plan de internet estaba feliz. Dije, ahora sí voy a poder jugar World of Warcraft todo el día sin lag y a full con esto. Entonces me fui a sacar el plan de internet y dije, pues esto es Holanda, o sea, tiene que ser una cosa sin reuso, además simétrico. Me imaginaba pues el internet, la fibra óptica de mi vida. Y el plan que pude conseguir, tanto por precio como por lo que me ofrecían para la zona, era como una cosa de 4 megas, una cosa, yo, ¿qué? O sea, no Warcraft, para nada. Yo dije, ¿por qué pasó eso? Entonces me explicaron, no, es que queríamos pasar fibra óptica, además hacer una red neutral de fibra óptica. La gente, por supuesto, entiende qué es una red neutral de fibra óptica, entiende qué es el reuso, entiende qué significa las diferentes velocidades que se ofertan, entiende qué significa que el internet que sea simétrico o no. La gente entiende esto y les preguntamos, ¿ustedes quieren esto? ¿Sí o no? Lo que pasa es que si lo hacemos, tenemos que tumbar o mover o ver qué hacemos con un montón de catacumbas romanas que hay debajo de esta zona de la ciudad. Entonces la opción es simplemente Wi-Fi para todos y esta es la velocidad máxima. Y votaron porque allá cada 3 días hay una votación, un referendo para alguna cosa y la gente prefirió velocidad baja sabiendo las ventajas, porque uno como economista, abogado, lo que sea sabe, no, pues es que esto genera un impacto social porque me aumenta esta velocidad el PIB de la ciudad. Entonces la gente dice, no, queremos mantener las catacumbas bien, hagamos además un programa de turismo para impulsar el turismo en esta zona y nos aguantamos el internet de baja velocidad. Claro, pero la gente tenía el conocimiento adecuado para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Nosotros seguimos discutiendo estos temas todavía a nivel de élite y vamos a venderlos a los municipios, a las ciudades, donde sea. La gente simplemente no entiende, pero vota es por el que va a impulsar el proyecto para el tema de no tener celulares en las clases. Entonces, yo creo que hay que deselitizar el tema, no solo de inteligencia artificial, sino en general de muchísimas tecnologías emergentes y eso es una cosa
clave, digamos, la discusión sobre el uso social de la tecnología y la apropiación social de eso. Decía por allá, no es que una inteligencia artificial o estas máquinas no nos puede hacer una cerámica o no, es que la realidad es que sí lo puede hacer mejor que los humanos, lo puede hacer más rápido que los humanos e incluso pareciera que puede saber mejor que el usuario qué es lo que ese usuario quiere. Entonces hay un tema ahí de eso, de apropiación y de educación que yo creo que es prioritario. No digo que eso vaya a resolver todos los problemas y todos los dilemas éticos del asunto, pero por ahí se puede empezar esa discusión. Lo que tú decías también de la ética, claro, por supuesto, viene del tema de ethos, de un asunto del ser, de qué es lo que queremos ser y cuáles son los valores detrás de eso. Entonces, impulsar como esa discusión en torno a los valores de la sociedad para que esas herramientas nos ayuden a alcanzar esos valores, pues fundamental, pero esa discusión yo creo que todavía no está ocurriendo y lo estamos decidiendo todavía a nivel de élite. Y lo último que quiero decir es, si pensamos en los valores y la ética y digamos la esencia del ser es que lo que tenemos hoy en día o el tipo de tecnologías de inteligencia artificial que tenemos hoy en día pues no tienen valores, o sea, los valores son los que los humanos le estamos poniendo, o sea, todavía no hemos llegado a ese punto en que esos algoritmos son autoconscientes y digamos, co-crean esos valores, ¿no? Podrían llegar, algunos dicen que a 2050 llegaremos a ese punto, en este momento no, pero creo que, digamos, esas ideas para enmarcar un poco hacia dónde debería ir la discusión sobre este tema. Gracias, Camilo. Ahí, para tomar un poco lo que estaba, del punto que puso Oscar y de lo que estábamos hablando, de lo que tú estabas hablando acerca de llevar a las regiones. Yo soy de Neiva, donde hace mucho calor y se come una lechona buenísima, pero tenemos un rezago en esos términos, ¿sí? Neiva no hace parte de lo que es Bogotá, de lo que es el hub Bogotá, Medellín, Cali, donde todo el mundo quiere estar y donde el país quiere invertir. Entonces dices, bueno, hablemos de esto, de la ética, de lo que queremos ser, y volviendo un poco a tu punto es, ¿por qué no vamos y llevamos todo esto a las regiones y contextualizamos? El concepto de inteligencia artificial que se tiene en Europa puede ser muy diferente del que nosotros podamos construir en Colombia o en Latinoamérica. Esa contextualización puede llevar o debe llevar inherentemente a que las transformaciones y los procesos de innovación se lleven bottom-up, o sea, desde abajo, desde los estudiantes, desde los campesinos, hasta los gobiernos, hasta las organizaciones de todo tipo. Yo le decía ahora a Camilo, mire, ¿por qué no, cómo hacemos nosotros para llevar innovación allá? Porque todo el mundo quiere estar aquí. Las tecnologías las hay, ¿sí? Yo no necesito que estas personas que son muy buenas en lo que hacen tengan que vivir en Neiva. No todo el mundo le gusta el calor y la lechona, pero para eso está Skype, ¿cierto? Esas personas pueden estar allá. A mí lo que me interesa es que esos procesos, o me interesaría más bien, es que tanto gobierno como organizaciones, como empresas, se interesen y digan, oiga, ¿sabe qué? Vamos a empezar a co-crear este modelo de innovación desde allá para saber en realidad qué es lo que queremos. Y entonces, en este aspecto, yo les pondría un término que se me acaba de ocurrir, que sería algo así como Human-Centered Machine Learning, ¿no? Como inteligencia artificial, pero basada o centrada en los humanos y para el servicio de las personas, que a la larga es lo que necesitamos. Vamos cerrando. Sean, ¿qué hay que hacer? ¿Por dónde empezamos? I mean, I think one thing that's really important, and it's been brought up a lot, is when people think about AI and machine learning and data science, there's this sense that it's this huge investment in data infrastructure, something that'll play out in the next 3-4 years. And what we're finding is that a lot of these things can happen right now and are happening right now with just small practical experiments. So for example, there's something in the UK government called the Behavioral Insights Team, and they work, they're in New York and they're around the world. But what they've done is over the past year, they've run 8 separate machine learning experiments
across separate and varied branches of the UK government. And what they do is they just run small practical experiments where civil servants can trial AI in frontline services. So they use these opportunities to fail, learn, to iterate. And in all these cases, public servants, they're not replaced by the AI, but they work in tandem to provide better, more targeted services. And so I think that in terms of where we go, you need to start by thinking of it as something that we can take action on today, and the results, you kind of accumulate your learnings rather than think of it as something that takes 3, 4, 5 years to kind of materialize. Los próximos años van a ser definitivos. ¿Tiene otra participación o ya quieres cerrar ahí con...? Es que yo pido disculpas, de hecho yo no sé qué voy a hacer, que tengo una reunión a la 1, hermano. ya avisé que voy un poquito tarde. Mira, hablas de qué haría yo, qué sentido de yo creo que hay que hacer 3 cosas clarísimas para mí de entrada. 1, hay que ponerse de acuerdo en lo que les digo, un grupo de personas de qué sentido le queremos dar a esta tecnología. Tú acabas de decir Human Centered Machine Learning. Google dice el primer principio es la tecnología que implementemos tiene que ser a beneficio de la sociedad. Creo que en ese enfoque hay una alineación, tenemos que ponernos de acuerdo en qué, ¿sí? ¿Qué implica eso? Porque Human Centered Machine Learning suena como una vaina muy chévere, súper de mercadeo, pero creo que hay que aterrizarla. Pero creo que es una base muy importante. La segunda es, creo que tenemos que hacer un marco regulatorio que permita que nosotros accedamos a esto. Si te quedan 2 millones de pesos para ese municipio, en tecnologías de nube puedes hacer un huevazo de cosas que antes no podías hacer. El problema es habilitarlo. Y para que entiendan un poquito la dificultad que esto presenta, partamos de un hecho que el software tradicional se licencia por unidades y los servicios de nube es un consumo de servicios. Entonces siquiera tengo que cambiar la manera, porque es como tratar de comprar la luz o el teléfono cuando la luz y el teléfono o el agua es en función de lo que yo consumo. Ese es el tipo de retos que presenta ese segundo marco. Entonces tenemos que hacer algo que permita que esto se consuma ya, ¿sí? Y el tercero, y yo creo que es fundamental, lo podría decir el primero, desde mi punto de vista el más importante, tenemos que educarnos todos, a todos los niveles, desde el que va a implementar hasta el de arriba para que entienda las implicaciones de esta tecnología. Esas son las 3 cosas que yo diría, partamos de ahí y con que hagamos una de esas bien, hemos recorrido muchísimo camino, incluso muy innovador con respecto a otros países. Y me voy, perdón, que tengo reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, entonces ya con esto cerramos nuestra charla sobre la ética en la inteligencia artificial. A mí me hicieron revivir un momento, tuve un déjà vu de mi fase de formación como economista, cuando me enseñaban que la economía no tenía moral. Y decían, eso fue un choque duro, fue un profesor esos que lo cacheteaban y decía, la economía no tiene moral, porque el principio de racionalidad económica es maximizar los beneficios minimizando el costo. Si eso implicó hacer trampa, si eso implicó delinquir, si yo delinquiendo soy capaz de maximizar mis beneficios y minimizar mis costos, económicamente, hágale, o sea, en términos de la economía, es un principio de racionalidad económica. Pero lo que está alrededor es lo que la sociedad, cómo juzga esos comportamientos o cómo los sanciona positiva o negativamente para definir que eso es lo que beneficia a la sociedad. Y es un tema que creo que hice el déjà vu porque me regresó al tema. Estamos hablando de las tecnologías, estamos hablando de inteligencia artificial, pero creo que es el mismo principio. Las tecnologías en sí mismas tampoco tienen moral. Somos nosotros como sociedad quienes realmente determinamos la ética de cómo las vamos a utilizar, pero es una discusión que tiene que hacerse pronto. Creo que la alerta de todos es hay que hacerlo ya. Los próximos años van a ser claves en tener la formación, en que los que tomen decisiones sean capaces de tomar decisiones basados en un conocimiento suficiente. Creo que hay que involucrar a toda la sociedad en todos los elementos, no solo a los que producen y usan la tecnología de forma directa, sino a los que se van a ver afectados de distintas maneras, directa o indirectamente. Tenemos que hacerlo y eso implica un esfuerzo de todos. Creo que no solo es el gobierno, sino nosotros como seres humanos que habitamos juntos este territorio. Muchísimas gracias. Pueden pasar por favor al almuerzo y nos vemos en las actividades de la tarde. Muchas gracias. Y a nuestros invitados un aplauso. Muchas gracias. Estuvo muy interesante. Hacemos una visita, los nominados al
premio, que estemos en el auditorio. Hay un aviso parroquial, no sé si lo quieres dar vos de una vez. Bueno. Aquí hay personas nominadas al premio Índigo. Para que nos vamos para el auditorio, nos van a dar una información. Eso. ¿Y otro es? El almuerzo es arriba en la terraza. El almuerzo va a ser arriba.